Hola a todos, buenas noches. Bueno, este tema es bien importante porque siempre les enseño un poquito de preprensa, cómo preparar archivos, cómo poner una sobreimpresión, cómo dejar el bleed, qué es el moiré, qué es la ganancia de punto, ángulos de la trama, etcétera. Entonces es importante saber un poquito si ya estás estudiando diseño gráfico, si ya lo estás ejerciendo profesionalmente, pues a lo mejor ya te lo sabes, pero en el caso de que me han preguntado sí qué es la preprensa. Hay mucha información. De hecho, al final en la biografía les voy a poner algunos libros de Gustavo Guille, de Párramo, en diseño gráfico, importantes. Ojalá que si tienes la opción de poder comprarlos, pues la verdad es algo que te va a servir toda tu carrera y vale mucho la pena. Si metes la teoría con la práctica, que mejor. En este caso, pues vamos a trabajar un poquito con lo que es la preprensa, también llamada preimpresión. Y bueno, en palabras cortas, en palabras llanas, podremos decir el concepto que es el proceso que existe entre la idea del diseño que tú estás haciendo y la impresión es ese pedacito de entre ya lo tengo, ya está mi diseño, ya lo logré, ahora lo quiero imprimir. Sí, bueno, para imprimirlo necesitas tener un proceso en el cual prepares el documento para que tu archivo tenga imágenes de buena resolución, que el color sea lo que tú quieres, que al momento de recortarlo te quede el tamaño que tú quieres, etcétera, etcétera. Entonces es ese proceso que existe entre el diseño y la impresión. Y bueno, también repito, esto es lo que se le maneja y podemos ver algunos de los archivos, el cuenta hilos, el pantone, un densitómetro en la parte de abajo, una máquina de impresión, a veces unas de gran formato. Bueno, ese es otro tema que también espero poderles hablar más adelante. Bueno, el proceso de diseño gráfico. También me voy a ir un poquito, perdón que le corte un poquito, pero me voy a ir un poquito rápido porque sí es largo, pero es lo que más pude concentrar para ustedes, la impresión en la prensa. Y bueno, aquí tienen, este es un proceso. Primero es el diseño, es tener una idea o crear una necesidad o algo que se necesite. Bueno, visitar al cliente, conocer, estudiar sus necesidades. Siempre les digo que por favor váyanse a los básicos, hagan 10, 20, 30 bocetos burdos y después ustedes eligen tres totalmente diferentes. Uno puede ser totalmente tipográfico, otro con la combinación de tipografía y un icono y el otro a lo mejor solamente el icono, etcétera. Llévenselo a su cliente, el que seleccione uno de los tres que ustedes llevan, en su segunda visita hacen los cambios que se quieran hacer, en la tercera visita ya llevan los cambios que se necesitan y bueno, ya ustedes como conocedores ya le dicen en cuántas tintas, por qué esas tintas, si necesita un suaje, lo que ellos requieran. Ajá. Después de que ellos ya te hayan firmado de que está bien, asegúrate de que sea lo que ellos quieren y que te lo firmen, y que te den obviamente un adelanto de tu trabajo, porque llega a pasar que a veces ya tú se lo haces y a la hora de que lo entregas no te pagan. Sobre todo cuando eres primerizo y no tienes esa experiencia, te pueden poner a hacer eso. Eso le ha pasado a muchos de mis alumnos. Bueno, me salí del tema. Se van a preprensa, hacen su archivo, le dan la última revisión, pedimos una prueba de color, hacemos algún cambio muy sencillito de un acento, un colorcito, un tipo de letra adelante. Se va a la prensa, se imprime, se hace la postprensa, que son los acabados, que es a donde entran todo lo que son tintas especiales, barnices, suajes, encuadernados, plastificados, encapsulados, etcétera, y de ahí se va la distribución o el embalaje para llevarla a distribuir a donde uno quiere. ¿Cómo es esto de la impresión? Para hacerlo rápido, pues las primeras formas de impresión que se tuvo pues fueron la litografía, la silografía. La silografía es en madera y la calcografía ya es el grabado en metal. Entonces ahí tendremos un poquito de cómo es ese proceso que nos llevó a lo que actualmente nosotros hacemos. De hecho, la litografía es la madre del offset, que es la impresión plana, como lo que ustedes pueden ver en esos dibujos. Hablaremos después, les prometo hacer un poquito otra presentación acerca de los sistemas de impresión antiguos y de los actuales. Ahorita es como algo rápido.
Después de que llevan esos procesos que son bastantes, sistemas de impresión viejos, eh, surge lo que es la película fotográfica. En este caso, todavía en el siglo pasado se utilizaba el Kodalit de la marca Kodak, que era lo que hacía blancos y negros, o sea, transparente y oscuro. Eso era lo que te podía trabajar, pero ya tenía un color negro muy fuerte que no dejaba pasar, que no servía mucho para el revelado. Y los detalles eran muy buenos a la hora de hacer un positivo. También había otro tipo de máquinas que para hacer esos positivos que eran como una forma de cámaras fotográficas gigantes. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías de cómo eran. Y hace cuánto ustedes tenían la fotografía como el que dice medio tono y línea, que es alto contraste, pero nosotros podemos utilizar un tramado como el que viene ahí, el tradicional AM o tramado tradicional para ello. Aquí están, este es el llamado fotolito. Era como una cámara grandota, reflex, como los que ocupamos, los que a lo mejor ya tenemos arriba de los 40, estamos alrededor de los 40, este tipo de cámaras con rollo fotográfico. Era parecido, vean ahí se puede ver cómo estaba el lente. El que tienen a la izquierda es un fotolito horizontal, la que tienen a la derecha es un fotolito vertical y es el mismo como el que tienen en la parte en la esquina superior derecha. Estas son las luces, aquí se ponía tu fotografía o tu diseño, se fotografiaba, se ponía aquí obviamente la película con el tramado que tú querías y se fotografiaba para que se hiciera este tipo de tramado y se pudiera reproducir en un sistema de impresión. Se llamaba fotolito. Antes pues se tenía que hacer primero el positivo y después se hacía un negativo que después se pasaba a la máquina de offset para colocarla, enrollarla en el rodillo portaplaca. Y era un proceso que era más tardado, ¿no? Era totalmente analógico, era manual, como revelar una fotografía. El hecho de nosotros poder tener tramados o líneas de la trama es muy importante. Vean cómo aquí se ve el CMYK y se ve un puntito, una como roseta de impresión redondito. Si ustedes tienen una lupa, un cuentahilos, acérquense a cualquier impresión, se notan más a veces en los periódicos que tenga color, y van a ver este tipo de tramados, y ven aquí se ve el amarillo, el magenta, el cian, el negro, y se debe de ver así, no se debe de ver como en la mala inclinación que se tiene aquí, que se ven como que puntos que se acercan y otros que se alejan. Eso se le llama moire, es una mala inclinación de la trama. Nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de inclinación cuando son 4 tintas, y aquí les pongo otras cuando son 2 tintas, cuando son 3 tintas, etcétera. Lo hace actualmente la computadora, ustedes, pero no está de más que ustedes sepan cuáles son los ángulos de la trama y las cantidades de tintas que se pueden utilizar. Cuando esto empieza la prensa digital, pues mucha gente se queda sin trabajo, ¿no? Vean aquí estas líneas de texto se pegaban así, tenía que ser muy limpia y a veces con guantes utilizábamos para ponerlos línea por línea, pegar para hacer un libro, imagínense. No existía el QuarkXPress, ni existía, es más, ni el PageMaker, que fue antes que el InDesign, que a lo mejor ustedes ya conocen el InDesign. Antes estuvo uno que se llamaba PageMaker, pues ya no se hacía, y todos los prototipos eran a mano. Vean aquí, por eso estaba el dibujante, el pestopista y el de fotolito, y estas personas se quedaron sin trabajo cuando nosotros utilizamos la tecnología. Y todavía en el siglo pasado, todavía se utilizaban, todavía hay gente que llegan a hacer algunas invitaciones con tipos móviles, tipografía, sistema tipográfico, con linotype o linotipo, que eran líneas completas del ancho de la columna. Y viene esta guillotina totalmente manual con una palanca. Aquí aprietas las hojas y con la palanca bajas el filo y así cortas el papel. O sea, vean, todavía he conocido alguna que otra imprenta que todavía tiene este tipo de equipo. Estos te van a durar años por la forma en que están construidos. Bueno, llega el siglo XX y pueden ver que hay computadoras, no con cama, con pantalla plana, pero ya existían, ya la computadora digital, y nosotros podíamos imprimir ya directamente
en una máquina especial que tú solamente metías la película y hacías positivos o negativos según lo que tú quisieras, pero ya no utilizabas, ya no tienes que hacer tantas cosas. Cuando hacías un trabajo de este tipo, tienes que utilizar los negativos para hacer pruebas de color. Los más conocidos era el Chroma-Lane, Chroma-Check, pero existían otros tipos de pruebas de color, pero para hacer esas pruebas de color tenías que tener los negativos. Eso era pues ya si estaban mal o estaban bien, ya los habías hecho y tendrías que volver a hacer si algo había quedado mal. Entonces, por eso que cuando llega lo digital lo podemos ver y podemos revisar muchos trabajos sin necesidad de ello. Pues modelos de color, ustedes ya conocen lo que son los modelos de color, generalmente son diseñadores gráficos, existen muchos, está la escala de grises, está el index color, el laboratorio color, el RGB, el CMYK, etcétera. Pues bueno, los que nosotros utilizamos más para web o los más comunes es el RGB y para impresiones el CMYK y tintas directas que se ocupan ahí mismo. El color y en la preprensa, bueno, esto siempre ha sido el principal factor a conseguir es el color. Siempre va a haber un poquito de variación que el ojo a veces no lo capta, pero hay un poco de variación y por eso es que actualmente pues ya nuestras tecnologías ya tienen los pantones. Si tienes Corel, tienes InDesign, si tienes Photoshop, si tienes Illustrator o cualquier otro programa de diseño, va a tener instalado los pantones para que sea lo más parecido a lo que tú quieres hacer. Si tú lo haces en México y mandas tu trabajo a Europa, no sé, a España, Francia, China, donde sea, y utilizan esos mismos pantones, tu color debe ser el mismo. Aquí un poquito de las teorías del color. Cuando es teoría sustractiva son pigmentos y son los puntitos de la trama, como ustedes pueden ver que les digo con la lupa. Y si fueran digitales, serían los famosos píxeles que se ven en tu pantalla de tu celular y de tu pantalla de computadora, iPad o lo que tengas. Unos son colores luz, como estas pantallas, y unos son colores pigmento, como los impresos. Del espectro visible, bueno, aquí tenemos solamente lo único que podemos ver nosotros es esto, pero son la luz, son ondas y solamente las que podemos ver son precisamente esas. No podemos escuchar la radio, imagínense que veamos las ondas de radio o el infrarrojo o cosas, ondas así del celular y demás, no. Solamente esto es el espectro visible de todo lo que hay en el aire, que eso no lo podemos ver. Les invito a que vean también algo de teoría del color, teoría sustractiva y aditiva, y lo vamos a entender mejor. Luego les hago otra presentación y especifico más ahí. ¿Qué es el rango tonal? El rango tonal es la cantidad de tonos que existen entre un modelo de color y otro. Si ustedes se pueden dar cuenta, el ojo humano tiene mayor grado de tonos que puede ver. El RGB con la línea continua, su área es mayor que la del CMYK, que está punteada. Por eso cuando ustedes ven algo tan bonito en su pantalla y luego lo imprimen, se ve con unos colores todos opacos y cenizos, porque no es lo mismo verlo en colores luz que verlo en colores pigmento impresos. O sea, que tengan cuidado con eso. Ese es el rango tonal. Y el rango dinámico es la diferencia que existe entre el tono más claro y más oscuro de una imagen, como en este caso, ¿no? Vean aquí como la imagen de color de mi lado izquierdo tiene muchos tonalidades y se ve muy bien, se ven las nubes, se ven muchas cosas. Y del otro lado solamente tengo blanco y negro. Entonces esta imagen tiene más tonos, digitalmente pesa más que esta que solo tiene tonos blancos y negros. Tómenlo en cuenta. Por eso es que pesan más unas imágenes que otras, que también tiene que ver con su resolución y sus grados de DPI y LPI. Como se los dije, los modelos de color hay muchos. Se pueden ir a el programa de Photoshop, en imagen, modo, y ahí les van a aparecer la escala de grises, index color, laboratorio color, duotonos, monotonos, tritonos, bitmap, etcétera. Aquí está el modelo aditivo, lo que les comentaba. Entre más luz haya, más blanco se va a poner. Por eso cuando utilizamos un proyector, tenemos que tener las ventanas cerradas, porque si hay mucha luz, vamos a ver blanco y no vamos a alcanzar a ver. Entre más luz, más blanco.
Y en el sustractivo, entre más pigmento, más negro. Esto ya lo hablaremos más. Entre más que ustedes combinan rojo con café y con amarillito, se va a hacer más oscuro. No llegamos al color negro, por eso es que se pone la tinta negra al final, pero esa es la teoría sustractiva. Los colores pigmento no son puros, por eso es que tenemos que poner el color negro, el CMY, y se agrega el K de black al final. Ahí tenemos un poquito lo que les decía. En el aditivo, la conjunción de todos los colores nos da blanco, la conjunción de todos los colores en el sustractivo nos debe de dar negro. Aquí es como se vería la impresión en CMYK, vean, en CMY queda esto, como no se logra, entonces por eso ponemos el color negro y vean, ya se ve la foto bastante bien. Por eso son el color CMY y K. La guía de Pantone, bueno, es una guía estandarizada a nivel mundial para que mis colores sean los mismos, muy similares en cualquier parte del mundo donde yo mande mi trabajo. No haya variaciones de color. Ajá, eso es una guía de Pantone. También hablaremos un poquito más de ello. De hecho, en mis videos les hablo mucho de los pantones. Existen muchos pantones, pero este, lo mejor es que ustedes, si se van a dedicar a ser diseñadores gráficos, que consigan por lo menos un Pantone físico, porque ese es el real. Lo que ustedes ven en su pantalla puede variar por mucho que se parezca el color. A lo mejor le pusieron más luz, más brillo, etcétera, y no son los colores que van a imprimirse. Si se van a dedicar a esto, es importante que tengan un Pantone, sé que lo van a tener físico, para que entonces sí sean reales sus colores al momento de mandar imprimir, porque eso es lo que van a obtener en la computadora, así sea un poquito más claro, más oscuro, ya están calibradas para ese Pantone, y al momento de imprimir matemáticamente siempre nos va a dar el color que vemos impreso en nuestra guía de Pantone, ¿ok? No es el que estamos viendo en la pantalla, puede ser parecido, pero generalmente no es el mismo. Entonces, cómprense un Pantone a la larga. Bueno, de todos los pantones, bueno, hay muchos pantones. Está el CMYK, la hexacromía, el de color, el hexacromía, que trae el CMYK más el verde y el naranja, o los colores light, que son el magenta, el cian al 50%, hay metálicos, pasteles, sólidos, proces, etcétera. En fin, aquí a la derecha pueden ver la cantidad de colores de pantones que existen en los programas de diseño. Los más comunes, o que los más que utilizamos, chicos, son, o jóvenes amigos, son los pantones CMY. Estos son, pero si vas a tener tintas directas, generalmente ocupamos el Solid Coated o el Uncoated, que son para pantones mates y brillantes. Te invito a que veas alguno de mis videos de los colores de Pantone, donde explico mejor. Otros conceptos que debes de utilizar en preprensa es la ganancia de puntos. Si tú tienes un papel muy absorbente, o va a crecer un poco, porque imagínate cuando le cae una gotita de tinta a tu ropa, que es totalmente húmedo algodón, pues se va a expandir. Lo mismo pasa en tamaños milimétricos en tu papel. Por eso es que se ve un punto, y cuando se imprime crece un poquito. Ahí lo podemos ver abajo. ¿Cuál es el deseado y cuál es el obtenido a veces? Entonces también tiene que ver si es un papel absorbente o es un papel muy liso. También de eso les prometo hacer un video para que lo entiendan más los tipos de papeles y cómo se clasifican. Aquí está la forma de la roseta de impresión que vimos un poquito en el ángulo de las tramas. Se llama roseta cerrada, la que tiene un punto en el centro negro, y roseta abierta la otra, pero también tenemos tramados de diferentes formas, que creo que ya subí un video de ellos, y no se los voy a enseñar también cómo hacer este tipo de tramados desde Photoshop, sobre todo para serigrafía, y se ven preciosos. Vean del lado derecho la cantidad de tramados que nosotros tenemos o que podemos crear. Y bueno, otra cosa muy importante son los DPI, dot per inch, que sería puntos por pulgada en inglés. Y cuando hablo de resolución, se dice la cantidad de puntos por pulgada que existen en una pulgada cuadrada. Entonces, serigrafía en tela con muy absorbente, pues necesito una muy abierta para que pueda pasar la tinta, de 60 a 150 dpi, serigrafía en papel de 150 a 200 dpi, prensa periódica desde 90 a 200 dpi, serografía de 150 a 200 dpi para que la imagen se vea bien, offset estándar 266 es el normal, el común,
aunque siempre nos piden en trabajos el de offset óptimo de 300 dpi. Vayan a todos lados y les van a decir, mándame tu imagen en TIFF o JPG a 300 dpi. No saben ni por qué, pero bueno, no es que no sepan el por qué, si ellos lo que quieren es que la imagen quede muy bien. Cuando hablemos de impresión de gran formato, también llamado gigantografía, pues ahí va a variar porque les voy a enseñar algunas tablas que podemos utilizar. También hay una impresión fotográfica mayor a los 300 dpi, que es una muy buena calidad para, no sé, algo como para museos o un catálogo de fotografías. Podemos utilizar eso con un tramado estocástico, como el que ustedes pueden ver. El punto tramado clásico es el que ustedes ven a la izquierda y el tramado estocástico es el que ustedes ven a la derecha. Está muy ampliado para que lo puedan notar la diferencia. El de la derecha ya es casi una fotografía y ya se hace de manera digital. También lo hablo en alguno de los temas que voy a hacerlos por separado para que no se haga tan largo. Actualmente los sistemas que tenemos está el CTP o DI, que el CTP es Computer to Play, directo a la placa, y el DI, que es directo a impresión, que es como una especie de serigrafía grandota, o sea, una impresión láser a color, pero tamaño grande, donde se utiliza el nivel 2 y 3, y podemos hacer tramados AM, como el izquierdo, que es el clásico, con ángulos de la trama, o pueden ser estocásticos, como el ojo, que no tiene un tramado definido, donde se puedan ver los puntos y las diagonales que ustedes ven entre uno y otro. Bueno, actualmente ya podemos hacerlo, pero hay que tener papeles muy buenos para hacer el estocástico y que funcione correctamente. Y aquí, como les decía, el CTP ODI ya no mandamos a hacer negativos, ya no hacemos un positivo y luego lo revelamos en la placa y luego lo pasamos, etcétera. No, aquí ya tú lo mandas directo a la placa y de la placa lo mandas al portaplaca y se imprime. Ya es una tecnología que es totalmente fantástica. La ganancia de punto es mínima porque ya los procesos de impresión, los procesos de este revelado ya se redujeron entonces por cada proceso aumentaba un poquito más el punto. Imagínate, haces tu diseño, se trama, luego se pasa a positivo, luego del positivo a una película, y luego de la película se pasa a otra película para hacer el negativo, y luego del negativo a otra película de la placa, y etcétera, y cada vez se hace más grande el punto. Estos son los tramados tradicionales de 300, 600, 1200, 2400 dpi en un RIP profesional, que es como los que ustedes ven, estas máquinas grandotas, que tienen una calidad inmensa y una memoria, son muy potentes, que hacen que salga muy bien tu trabajo. Acá también podemos ver los digitales, en lugar de utilizar mucho los 300 LPI, etcétera. Acá maneja solamente 1200 LPI y su doble, que sería 2540 LPI. Bueno, los sistemas que se están utilizando actualmente son el Delta y el Arlequín sobre una base digital de Alpha Station para que salgan rápidos, porque si ustedes quisieran imprimir esa calidad en una impresora pequeñita, pues se va a tardar días o de plano te va a decir que no lo puede hacer. Temas importantes, bueno, cuando hablemos de preprensa, pues tenemos que hablar también de postprensa, tenemos que hablar de artes gráficas, tenemos que hablar de pantones, tenemos que hablar de papeles, tenemos que hablar de bleed, tenemos que hablar de sobreposición, formación, imposición, barniz a registro, acabados, etcétera. Es todo un arte, es como que una especialidad del diseño gráfico, la preprensa, y pues no todos los diseñadores gráficos la conocen. Me ha tocado ver diseñadores gráficos que te piden en una impresión en CMYK una tinta que no es una tinta directa, la quieren que la metas en CMYK y eso se ve horrible. Recuerden, por algo es que la tinta negra siempre se va a poner el texto generalmente se pone en color negro y no en un CMYK, una combinación de colores, porque se vería tramada y luego si se desfasa un poco tu impresión se va a ver muy fea. Y bueno, pasa, y son diseñadores que ya están titulados, pero desconocen lo que es la preprensa o cómo hacer un trabajo de este tipo. Como conclusión, pues ya casi se les estaba diciendo, la preprensa nos da un área de diseño que va más allá a solamente diseñar bonito, ¿no? Qué bueno que diseñas bonito y ya lo sabes hacer, pero bueno, ahora que sabes que quiero que me hagas ese diseño, pero házmelo en serigrafía. Y ese mismo diseño quiero que me lo hagas ahora en gran formato.
Y ese diseño también lo quiero que me lo imprimas en offset. ¿Cómo vas a preparar cada uno de ellos? ¿Vas a utilizar tintas directas o van a ser en CMYK? ¿O en qué papel me lo vas a imprimir? ¿Por qué me lo vas a imprimir en ese papel? ¿Por qué le dejaste más rebase o menos rebase? ¿Por qué no le pusiste líneas de doblez si era un suaje? Etcétera. Es una área muy importante que a veces desconoce la gente. Entonces, por eso siempre hay un área de diseño y también hay un área de preprensa para ver que lo que nos envían los diseñadores que sí ya saben algo, todavía se los checamos porque estás hablando de miles o puede ser hasta 1 millón de ejemplares para hacer y que si sale mal, imagínense. Entonces, siempre el control de calidad y todo lo que en este proceso conlleva la preprensa es muy importante. Si está mal, todo lo demás sale mal. Entonces, por eso siempre se buscan diseñadores que tengan experiencia o que sepan de preprensa, porque si no, terminan muy, muy mal. Un trabajo y es pérdida, así que por eso se los comento. Bueno, aquí les estoy comentando la bibliografía de todos los libros que hay. Hay un montón de Gustavo Gili, de Barcelona. De unos muy buenos que les puedo recomendar son los de Paramount. Hay muy buenos libros, ya están en español. Los encuentras en la versión en inglés también. Y bueno, todo esto que yo les estoy mostrando para que lo tengan, ¿no? Les repito, es una especialidad de la preprensa, no es cualquier cosa. No lo conocen muchos diseñadores y a veces cuando llegan a algún lugar, pues te los vamos a cobrar, ¿no? Ya a mí me llega un trabajo mal y si está sencillo, pues con mucho gusto los ayudo, pero si no, pues se lo voy a cobrar porque es tiempo para mí. Y si tú lo puedes hacer, te vas a evitar todo ese tiempo y dinero por no saber preprensa. Espero que traté de hacerlo rápido, pero fue como un concentrado de muchas cosas. Espero después dividir cada tema en pequeñito y extendiéndolo más. Pero espero que te haya gustado lo que es la preprensa y todo lo que conlleva la preprensa, la importancia de la preprensa y por qué un diseñador con que sabe preprensa le pagan tal vez un poco más o más que el que solamente hace el diseño, ¿no? Por la gran responsabilidad de que el trabajo impreso quede bien. Entonces tengan mucho cuidado en ello y si se quieren especializar en esto es fantástico. Les mando un abrazo. Ojalá que les haya gustado. Si quieren preguntar algo, pues adelante. Estoy para ello. Y bueno, esto fue, se los juro, un concentrado de todo lo que conlleva la preprensa, porque es bastante, bastante largo. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Hasta luego.